En una noche, parecida a la de hoy, hace tiempo, un artista bocetaba el perfil de una joven muchacha, y jamás hubiera podido imaginar el enredo que desencadenaría ese dibujo. Esta es su historia. Demos un salto en el tiempo. Peter Silberman, inversor artístico, entra en la casa de subastas Christie's de Nueva York. Ha detectado una irregularidad en su catálogo. En él figura un retrato del perfil de una joven atribuido a un pintor alemán de inicios del siglo XIX. Silberman, en rotundo desacuerdo, cree que podría ser una pieza renacentista. De estar en lo cierto, podría venderlo por el doble del precio de compra. Comienza la puja. La ferocidad de Silberman es notable, pero no lo suficiente porque alguien le supera. Quizá a Silberman le falta efectivo o quizá seguridad en su propia teoría, de modo que vuelve a las calles de Manhattan y olvida el dibujo. Hasta que 9 años después entra en una galería del Upper East Side, propiedad de Kay Gant, y el corazón le da un vuelco. Sobre un caballete descansa el inconfundible dibujo. Silberman lo compra mostrando indiferencia y argumenta que lo hace como intermediario de un misterioso coleccionista suizo. Le paga una cantidad semejante a la pagada por Gant en Christie's, esta se lo pone en un sobre para llevar y sale de la galería con la obra bajo el brazo. Así que tenemos al bueno de Peter, feliz porque se ha hecho con el retrato, pero claro, sería el doble de feliz si alguien se lo autentificara como una pieza renacentista. Bueno, pero eso no es tan difícil, ¿no? Seguro que contratas el servicio de un profesional y te da un certificado o algo así. Pues no, en realidad es mucho más complejo que eso. El procedimiento exige de una investigación histórica, un profundo análisis científico que te proporcione pruebas indiscutibles y el reconocimiento por parte de los expertos correspondientes. Empecemos hablando de los expertos. Estos son las vacas sagradas dentro del mundo del arte. Ponen a tu disposición todos sus conocimientos y en última instancia sus emociones. Las grandes atribuciones hechas en el siglo XIX y XX recaerían sobre Walter Pater, Roger Fry, Kenneth Clark o Bernard Berenson. Joseph Douben negó la autenticidad de una copia surgida de la Vera Ferniere y sus dueños terminaron a insultos con Douben. En venganza escribieron un libro mítico sobre teorías conspiratorias artísticas. Volvamos al retrato de Silberman. En este caso, los expertos lo tienen claro. Es de extrañar que tanto los peritos de Christie's como la marchante Kay Gant mantuvieran sus posturas, carro al que se sumaron muchos otros. Entonces ya está. Si un grupo de individuos dicen que es un dibujo alemán del siglo XIX, nunca podré venderlo como un retrato italiano del XV, ¿verdad? Para esto justamente están los otros dos procedimientos. Un aviso, lo que sigue a continuación poco tiene que envidiar a una trama holmesiana. Silberman viaja a París e inicia la investigación. Con ayuda de Mina Gregory, historiadora del arte, identifica dos claras influencias en el retrato. La florentina, por su delicada belleza, y la lombarda, debido a la indumentaria y al tocado. La joven lleva una coazzone en el pelo, propia de las damas de la corte de finales del siglo XV. Quizá el artista fuera un maestro italiano que hubiera estado asentado en las dos ciudades-estado. Es Nicholas Turner, conservador del British Museum y del Getty de Los Ángeles, el que en un encuentro con Silberman en el Louvre le revela dos detalles que quizá dieran origen a una de las más fascinantes investigaciones artísticas jamás contadas. Uno, el plumeado de la sombra está inclinado hacia la izquierda, lo que la convierte en la obra de un zurdo. Una persona diestra hubiera inclinado hacia la derecha las líneas. Y dos, el volumen de los detalles podría ser el testimonio visual de las teorías de la iluminación del más grande artista de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. El nombre de Leonardo no apacigua a los detractores precisamente. Su primera tarea consiste en datar el velum. El velum, o vitela, era un material obtenido de la piel de algunos animales y que se empleaba a modo de papel. Para comprobar la antigüedad del mismo, analizan el carbono 14 y el resultado se recibe con perplejidad por más de uno. El material data de un periodo que coincide con la vida de Da Vinci. Entonces ya está, asunto zanjado, ¿no? Pues no, y aquí se complican las cosas por distintas razones. En primer lugar, los falsificadores suelen hacerse con materiales de la época, borrar su tinta y pintar encima. En segundo lugar, lo que decía Carmen Van Bach es cierto. Da Vinci no pintaba en velum y no escribió sobre ello. ¿Acaso eso demuestra algo? Cuanto menos es sospechoso, y aquí he de recordarte que Da Vinci fue extremadamente prolífico en lo que se refiere a sus diarios. Pero si pasó por alto en ellos la muerte de su madre, nunca se sabe. Aunque teóricamente no pintaba sobre velum, se sabe que llegó a hacerlo en algún trabajo por encargo, concretamente ilustrando el texto de Luca Pacioli sobre la Divina Proporción, eso sí, con dibujos monocromáticos. De manera que el perfil de la joven, del mismo modo, podría haber sido un encargo. Finalmente, que el velum procediera de ese periodo no lo convierte en una obra de Leonardo, quizá de un discípulo, no es imposible. Pero avancemos la historia y resolvamos esto más tarde.
Tras las pruebas del carbono 14, Silverman acude al Centro Lumière Technology en París, a cargo de Pascual Cotte, el cual pasa a formar parte de su causa. Cotte dispone de una cámara de alta resolución multiespectral que analiza el retrato. En un primer estudio, comparándola con la Dama del Armiño, del propio Da Vinci, descubre un trenzado muy semejante en el vestido. En 2008, Martin Kemp, académico de Oxford y experto en Leonardo, recibe un mail de Silverman y Cotte con la imagen de alta resolución. En principio se muestra reticente, pero acude a ver el original, el cual se halla en Zúrich, en una caja de seguridad, y entonces se muestra más optimista. La presión que ejerce la pequeña cinta de la cabeza con el pelo, la viveza del ojo traslúcido o las ondulaciones del pelo sobre la oreja podrían ser pruebas del gran conocimiento anatómico de Leonardo. Martin Kemp ya está en el equipo. Cristina Guedo, de la Universidad de Ginebra, en relación a la hipótesis de que fuera un discípulo suyo quien lo pintara, se muestra escéptica. En materia de estilo y calidad, el alumno más probable sería Giovanni Boltraffio. Sin embargo, este, al igual que el resto de sus alumnos, era diestro. Cotte hace un descubrimiento que podría representar la prueba definitiva. En la parte superior izquierda parece advertirse una huella. Esto era algo habitual en las obras de Leonardo. De presentar coincidencias con otra de sus obras, no habría duda de su autoría. De modo que piden ayuda a Christopher Champoux, profesor del Instituto de Criminología y de Derecho Penal de Lausana. Este propone un ejercicio de inteligencia colectiva y hace la huella pública, pidiendo a un extenso grupo de entendidos que traten de definir los contornos y surcos de esta. El resultado, ilegible. Martin Kemp considera que la siguiente línea de investigación debería ser histórica, y la pregunta sale sola: ¿quién es la joven? El punto de partida es la corte milanesa de Ludovico Sforza. Leonardo había pintado a algunas de sus amantes bajo su mecenazgo, pero en este caso la investigación apunta a una hija ilegítima, Bianca Giovanna Sforza. Además, Bianca, a los 13, sería casada con Galeazzo Sanseverino, comandante de las Fuerzas Armadas de Sforza y amigo de Da Vinci. Con pocas dudas al respecto, Kemp da título al retrato. Cotte estudia las marcas del borde izquierdo de la imagen y cree que pudo haber sido cortado con un cuchillo. Esto abre una línea de investigación muy interesante, dado que de ser así pudo haber pertenecido a un libro. Kemp recibe un chivatazo muy pertinente. En la Biblioteca Nacional de Polonia se halla un ejemplar de 1496, impreso en velum, llamado Una historia de la familia Sforza, para conmemorar la boda de Bianca. 2011. Cotte y Kemp se presentan en Varsovia con un equipo de National Geographic y la PBS para estudiar el tomo, y se llevan una sorpresa al comprobar que a este le falta una página, y los 3 agujeros podrían coincidir con las costuras del libro. Shaun Greenhall, falsificador de todo tipo de obras artísticas, pasó su adolescencia devorando libros de arte en la biblioteca de Bolton, estudiando a los maestros. Cuando Scotland Yard le detuvo, tras haberse embolsado más de 1 millón de libras falsificando, dijeron que su casa parecía la extensión del Museo Británico. Tras salir de la cárcel, se topa con el libro publicado por Kemp y Cotte. En el acto reconoce en la portada un dibujo que hizo con 18 años. Recuerda a Sally, la mujer del retrato. Trabajaba con él en un supermercado y añade que era muy mandona y engreída. Justifica la antigüedad del velum diciendo que compró la escritura de unas tierras de 1587 en una tienda de antigüedades. Para el soporte de roble en el que se encontraba el dibujo, usó una tapa de escritorio de una escuela victoriana robada en un almacén. En el reverso incluyó unas uniones de cola de Milano a modo decorativo e invita a analizar la falta de grietas de la madera. Usó tintas y pigmentos fabricados por él con savia de acacia centenaria y roble añoso. Para imitar el trazo zurdo de Leonardo, simplemente giró el pliego y lo vendió a un comerciante de arte por 80 libras. Peter Silverman ofrece a Greenhall $15.000 si vuelve a pintar la obra frente a un grupo de expertos. Existen sobradas razones para pensar que el autor del dibujo fuera Da Vinci, como para pensar lo contrario. Dejando el sentimiento de lado y en favor del equipo Leonardo, es interesante la pertenencia del retrato a un libro del clan Sforza. La investigación previa resultaría en extremo rebuscada de tratarse de una recreación leonardesca. También reseñable el efecto de la sonrisa inalcanzable, propio del genio de Leonardo, donde al desenfocar o alejar el cuadro aumenta la sonrisa, como sucede con la Mona Lisa. Aunque de ser capaz de pintar cualquier otra parte del retrato, dicha sonrisa no resultaría tampoco imposible. En favor de los escépticos debo decir que si a estas alturas no te has planteado la posibilidad de que la vela principesa no pertenezca a Leonardo, posiblemente estés reaccionando a algún tipo de impulso. No sugiero que el retrato lo pudiera pintar cualquiera, sin embargo, pudo haberlo pintado otra persona que no fuera Da Vinci. Siempre han existido y siempre existirán individuos de talento desbordante. Tampoco quiero decir que el falsificador Greenhall lo pintara, lo más posible es que se limitara a explicar cómo lo hubiera pintado. Respuesta al enigma:
no podemos saberlo. Pero sí podemos saber algo. Cuando uno observa el retrato, uno ve a Da Vinci. Y ese mérito es tan de Da Vinci como de su autor, fuera este o no. Lamentablemente nadie paga 100 millones por un cuadro, lo paga por un autógrafo. Y esto transforma el mundo del arte en el de las finanzas. En cualquier caso, Leonardo da Vinci es irrepetible. Fue tan grande que sigue y seguirá pintando cuadros hasta el fin de los días.